Bueno, hoy vamos a estar hablando de las benzodiazepinas. Generalmente las benzodiazepinas son fármacos psicotrópicos, es decir, que actúan a nivel del sistema nervioso central y que son ampliamente utilizados como sedantes hipnóticos para el tratamiento de la ansiedad y el insomnio, ya que van a tratar de disminuir la ansiedad y ejercer un efecto calmante, o en el caso del insomnio, producir somnolencia y alentar el inicio y mantenimiento de un estado de sueño, es decir, favorecer el sueño, entre otras indicaciones que también vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? Bueno, generalmente las benzodiazepinas tienen un sitio de acción que son los receptores GABA. Como sabrán, GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, el cual ejerce su función mediante su unión a sus receptores específicos. Principalmente se conocen dos receptores de GABA: el receptor GABA tipo A, el cual es un canal iónico de cloro regulado por ligando, y el receptor GABA tipo B, el cual es un receptor metabolotrópico acoplado a proteína G que abren o cierran los canales iónicos. La unión de GABA a sus receptores en la membrana plasmática del terminal tanto presináptico como posináptico provoca la apertura de canales iónicos que permite el flujo tanto de iones de cloro hacia adentro de la neurona como el flujo de potasio hacia afuera de la neurona. Esto va a generar una hiperpolarización de la neurona, hace que la neurona se vuelva más negativa, lo cual disminuye la neurotransmisión, es decir, disminuye la actividad neuronal, por una inhibición de la formación de potenciales de acción. Específicamente, las benzodiazepinas se van a unir al receptor GABA tipo A. Este receptor está situado en la membrana plasmática del terminal posináptico. Generalmente están compuestos por la combinación de dos unidades alfa, dos beta y una gamma. Las benzodiazepinas, al unirse a un sitio específico entre las unidades alfa y gamma en el receptor de GABA tipo A, actúan como moduladores alostéricos del receptor de GABA, potenciando la acción inhibitoria mediada por el GABA. Cuando decimos que las benzodiazepinas van a actuar como moduladores alostéricos del receptor, significa que se van a unir al receptor en un sitio diferente al del neurotransmisor GABA y va a estimular la unión de GABA sobre el receptor, aumentando la frecuencia de apertura del canal iónico producido por el GABA, lo cual produce el aumento de la entrada de cloro en la neurona. Con respecto a su clasificación, la clasificación de las benzodiazepinas está dada por su farmacocinética, en concreto, cuánto tardan en hacer efecto y su vida media, es decir, cuánto tardan en eliminarse del organismo el 50% de la dosis del fármaco. Encontramos benzodiazepinas de acción corta que tienen efectos que desaparecen al poco tiempo. Por lo tanto, son útiles para controlar trastornos de ansiedad, la ansiedad secundaria al trastorno de pánico y trastornos del sueño. Dentro de ellas tenemos algunos ejemplos como el midazolam, el triazepam y el oxazepam. También encontramos las benzodiazepinas de acción intermedia, como por ejemplo el clonazepam, el lorazepam, el estazolam, el temazepam y el alprazolam. Y por último, las benzodiazepinas de acción larga, que pueden permanecer activos incluso más de 30 horas después de su administración. Dentro de ellos tenemos el clorazepato, el clordiazepóxido, el diazepam, el flurazepam y el cuazepam. ¿Para qué se utilizan o para qué están indicadas las benzodiazepinas? Generalmente las benzodiazepinas están indicadas para tratar trastornos de la ansiedad, trastornos del sueño, las convulsiones y trastornos musculares. Dentro de los trastornos de la ansiedad, ya sea el trastorno de la ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad secundaria al trastorno del pánico, trastorno de la ansiedad social, la ansiedad por el rendimiento, trastorno de estrés postraumático, la ansiedad que acompaña a la depresión y a la esquizofrenia.
Básicamente la ansiedad la vamos a tratar con benzodiazepinas de forma aguda, es decir, menos de 3 meses incluyendo un mes de retirada. ¿Por qué? Porque la persona se vuelve dependiente al medicamento y por ende deben ser controladas por un médico, ya que si no se realiza un buen uso de las mismas, pueden provocar adicción y llevar a un grave problema de salud. Por eso se recomienda no usar estos medicamentos para aliviar el estrés normal diario, ya que son adictivas. Dentro de ellos, el clonazepam, el lorazepam y el diazepam son preferibles en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada o trastorno de pánico. Por otra parte, las benzodiazepinas están indicadas para tratar trastorno del sueño, donde algunas benzodiazepinas son útiles como agentes hipnóticos, ya que tienden a disminuir el tiempo que transcurre hasta conciliar el sueño, aumentan la duración de la etapa 2 del sueño no REM, disminuyen la duración del sueño REM y disminuyen la etapa 4 del sueño no REM de ondas lentas. Algunos ejemplos de ellos son el triazolam, que es una benzodiazepina de acción corta y que se utiliza para conciliar el sueño, y que es útil en pacientes que tienen dificultad para dormirse, pero hay que tener precaución con este medicamento, ya que la interrupción de su administración suele dar insomnio de rebote. Otra benzodiazepina que también se utiliza es el temazepam, de acción intermedia y que se utiliza para mantener el sueño. Es útil en pacientes que se despiertan muchas veces, es decir, que presentan insomnio. Su efecto sedante se alcanza de 1 a 3 horas después de una dosis oral y por ello debe tomarse 1 a 2 horas antes de acostarse. Por otra parte tenemos el flurazepam, que es una benzodiazepina de acción prolongada y que generalmente se usa en el tratamiento de los síntomas del insomnio, así como los problemas para poder dormir o mantener el sueño. Generalmente se usa poco por su semivida prolongada, que puede causar sedación diurna y acumulación del medicamento, sobre todo en ancianos. También las benzodiazepinas están indicadas para la amnesia. La amnesia es la pérdida parcial o completa de la memoria y que generalmente es un efecto deseado. El midazolam es una benzodiazepina de acción corta en solución inyectable por vía intravenosa o intramuscular que es usada para la inducción anestésica porque produce sedación antes de la anestesia ante procedimientos que ocasionan ansiedad como por ejemplo la endoscopia o la broncoscopia. También están indicadas para las convulsiones. Preferiblemente el clonazepam se usa como tratamiento de ciertos tipos de epilepsia, el diazepam y el lorazepam, que son medicamentos de elección para controlar el estado epiléptico, ya que la epilepsia es una hiperexcitación neuronal. Las benzodiazepinas también son utilizadas para tratar trastornos musculares. Como sabemos, las benzodiazepinas son miorrelajantes, es decir, son relajantes musculares, por lo que son útiles en el control de espasmos. Dentro de ellos tenemos el diazepam, que es útil en el tratamiento de los espasmos musculares. Bueno, como dato a tener en cuenta, todas las sustancias que actúan a nivel del receptor de GABA causan dependencia física y psicológica. Además, una retirada brusca del fármaco puede llevar a un síndrome de abstinencia. Específicamente, cuando una persona consume una droga de forma continua, hace que su organismo se adapte a su continua presencia y por ende la persona se vuelve dependiente, lo cual hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir el mismo efecto. En fin, puede desarrollarse dependencia física y psicológica a las benzodiazepinas si se administran dosis altas durante un periodo prolongado, con un síndrome de abstinencia tras la interrupción brusca del fármaco. Con respecto a su farmacocinética, las benzodiazepinas se administran preferentemente por vía oral, se van a absorber bien y completamente por el tracto gastrointestinal y por lo general son fármacos liposolubles, por lo que se distribuyen bien por todo el organismo, atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y penetran en el sistema nervioso central. Por vía intramuscular, la absorción es lenta e irregular y en situaciones de emergencia, por ejemplo
las convulsiones puede utilizarse la vía intravenosa. Todas las benzodiazepinas son absorbidas completamente, con excepción del clorazepato, que es un profármaco que se convierte a su forma activa, que es el desmetildiazepam o nordiazepam, por descarboxilación en el tracto gastrointestinal por el jugo gástrico antes de su completa absorción. Todas las benzodiazepinas se metabolizan a nivel hepático por el sistema de enzimas del citocromo P450, específicamente por una isoenzima 3A4, produciendo metabolitos activos que por conjugación con el ácido glucurónico o ácido sulfúrico forman glucurónidos que van a ser excretados por orina. Bueno, por otra parte, dentro de los efectos adversos, somnolencia, si no se ha calculado bien la dosis o más bien el paciente ha consumido más de lo que necesita, puede aparecer somnolencia durante el día. También las benzodiazepinas pueden llegar a comprometer los procesos de aprendizaje, puede haber confusión, ataxia, vértigo, sedación. ¿Por qué? Porque al ser sedantes y miorrelajantes puede aparecer enlentecimiento motor, también puede aparecer malestar, dolor de cabeza, temblor y amnesia anterograda. Bueno, a la hora de administrar estos medicamentos hay que tener suma precaución en pacientes con hepatopatías y en ancianos, porque al disminuir su metabolismo hepático, es decir, su biotransformación, se produce la acumulación del fármaco y aumenta mucho su semivida plasmática. Generalmente estos medicamentos están contraindicados en embarazadas, ya que atraviesan la barrera placentaria y pueden deprimir el sistema nervioso central del recién nacido si se administran antes del parto, en la lactancia, ya que se excretan con la leche materna, y en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado. Dentro de las interacciones, los depresores del sistema nervioso central, como por ejemplo el alcohol, los anestésicos, los anticonvulsivantes y otros tranquilizantes, aumentan el efecto de las benzodiazepinas, y antiácidos, barbitúricos, cafeína, la teofilina, el tabaco, disminuyen los niveles plasmáticos de las benzodiazepinas, por lo que su efecto se ve disminuido. La sobredosis con benzodiazepinas no siempre es letal, a excepción de cuando se ingiere con otro depresor del sistema nervioso central, por ejemplo el alcohol, pudiendo llevar a un estado de coma, es decir, a un estado profundo de inconsciencia, porque ambos son depresores del sistema nervioso central. Entonces existe un fármaco que es un antídoto para todas las benzodiazepinas, que es el flumazenilo. El flumazenilo es el antagonista de los receptores de GABA que revierte rápidamente los efectos de la benzodiazepina, es decir, es un antagonista de las benzodiazepinas. Se administra solamente por vía intravenosa y es de acción rápida, pero de duración corta, ya que tiene una semivida de 1 hora.